Muy bien, bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en este día feriado. Ojalá que hayan disfrutado del fin de semana largo, que es el último feriado largo de este año. Ya los próximos feriados será Cacupé, ya será luego la Navidad, así que nos quedan festividades religiosas en este año. Arrancamos octubre también ya a partir de mañana con muchas novedades. Por supuesto que vamos a ir comentando también nosotros en esta jornada lo que se viene en breve a nivel país. Pero hoy, como lo solemos hacer en las fechas históricas, nos dedicamos a escuchar y a aprender de historia en Puntos de Vista con gente que nos puede contar detalles, mitos, derribar mitos, en fin, hablar de la historia un poco pensando también en lo que fue el Paraguay en ese momento y la importancia de algunas fechas históricas. Así que buenas tardes, ya arrancamos nosotros con nuestra jornada de hoy, hablando principalmente, aunque no solamente, de Boquerón. Y recibimos ya a Claudio Fuentes, él es investigador, es historiador y está con nosotros acá en el estudio. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diego, audiencia, por la invitación y la oportunidad para hablar. Saludos al colega Claudio Velázquez. Claudio Velázquez también con nosotros, historiador, también amigo de la casa. Hola, Claudio. Noche, Claudios. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para el profe Claudio, académico. Una muy buena representación hoy con él también, claro, así que gracias una vez más. Bueno, y nos tocó a los liberteños hoy aguantar a un historiador hincha de Nacional, que antes de saludarme ya me recordó la victoria nacional. Sí, estamos muy felices los nacionales. Pero fue una parte de la historia nomás también, para traer colación. Sí, exactamente. No hubo maldad. No, para nada, maldad, un poco de alegría sobre todo. Está muy bien, saludos a los hinchas de Nacional, claro que sí. Gracias por acompañarnos esta tarde de noche, siempre hablamos de historia acá en Puntos de Vista, ustedes ya saben eso, tenemos la costumbre de decir, creemos que es un aporte interesante para nosotros mismos como periodistas y también para la audiencia, por supuesto, aprender y escuchar un poquitito más. Gracias, Claudio, en un feriado también que vengan acá a compartir con nosotros. ¿Por qué es tan importante Boquerón al punto de ser un feriado nacional? ¿Qué es lo que hay que destacar? Y gracias también por los libros que tenemos acá, que después les vamos a contar un poquitito más. Bueno, me quiero centrar más, ya que tengo un experto acá que en los aspectos más militares, pero me quiero centrar más en los aspectos sociales, culturales. Y específicamente, Boquerón significó la primera, no va a ser la primera victoria en la contienda chaqueña, ¿verdad? Porque antes justamente estuvo la retoma, ¿verdad? De lo que es Pitiantuta, pero sí, Boquerón va a ser la primera gran victoria bélica, militar del Paraguay, ¿verdad? Después de lo que fue la Guerra de Triple Alianza. ¿Verdad? Entonces se demostró, insufló ánimos, se demostró que se podía alcanzar una victoria y también demostró, ¿verdad? Sobre todo en la discusión que había en el Estado Mayor paraguayo, ¿verdad? Esa discusión si hacemos una guerra defensiva o defensiva de líneas de trincheras, ¿verdad? Estilo Primera Guerra Mundial, que era la propuesta de Rojas, y la propuesta de Estigarribia no tratar de hacer una guerra lo más móvil posible, ¿verdad? Por supuesto, en Boquerón se cometieron muchísimos errores, ¿verdad? Pero fue la batalla escuela, fue la primera gran victoria y demostró, ¿verdad? Que era posible ganar a un enemigo económicamente superior, como lo era Bolivia. Eso es así, Bolivia estaba mejor preparado y también con mejores recursos. Con mejores recursos, sí. Lo que tuvieron Bolivia es, y esto es algo que dice el amigo Martínez Peláez, ellos tuvieron un armamentismo aparatoso. Compraban cualquier bala que compraban, hacían mucha propaganda, mientras que el armamentismo paraguayo fue más sigiloso. Pero Paraguay se preparó también muy bien para la guerra. Paraguay no estaba mal preparado para la guerra, ¿verdad? En términos armamentísticos, ¿verdad? De hecho, hizo adquisiciones muy importantes y preparó durante una década toda una economía de guerra que permitió sustentar esto durante 3 años. El tema nomás es cómo se hizo y después lo que las disputas políticas posteriores a la Guerra del Chaco fueron a decir sobre el partido gobernante en aquel momento que va a tener un costo político. Pero realmente Paraguay se preparó bien. Claudio, ¿cómo estaba Paraguay antes? ¿Cuándo se decide Paraguay? ¿Cuándo empieza a tomar en serio pensando en guerra? Digo. Ok. Justamente mi trabajo actual de tesis de maestría habla de el término de esa guerra civil de 1922 y 23
y 10 años después vamos a tener la mayor guerra internacional de ese periodo en la región. O sea, cualquier analista va a decir, ¿cómo el Paraguay pudo en esos 10 años prepararse tan bien? Y bueno, allí tuvo prácticamente 3 factores. El primer gran factor después de la guerra civil del 22-23 fue un aumento en los precios del algodón enorme que disparó la economía y ayudó muchísimo. Por otro lado, tuvimos un genio en las finanzas que fue Eligio Ayala. Hay que decirlo, su capacidad de administración pudo hacer frente a los estragos de aquella guerra civil que duró un año entre los Sacupucú y los Sacumpucú, la famosa guerra civil. Y por otro lado también hubo una integración social, digamos, con miras a lo que se venía. Ya vamos a ver cómo, si bien es cierto, había una oposición, había ciertas rivalidades políticas, bueno, había un ambiente que decía tenemos que integrarnos todos con miras a lo que se viene en la guerra del Chaco. Y esos 3 factores fueron fundamentales para que en un proceso de hormiga el Paraguay vaya preparándose para esta situación, el desencadenamiento de la guerra. Se habla mucho, ¿verdad?, que Bolivia era un país que tenía muchos problemas internos, ¿verdad?, de cohesión, ¿verdad?, en cuanto a zonas, a población misma. Y pocas veces se habla de esto de Paraguay. ¿Cómo estaba? ¿Había ya una sensación de paz, digamos, entre distintos sectores o todavía había algunas deudas pendientes, digamos, de sectores políticos, militares sobre todo? Bueno, Paraguay venía de o sea, la guerra se produjo después de un año muy agitado políticamente. 1931 fue un año agitado. Recordemos la toma de los anarquistas de Encarnación en febrero de 1931. Un día básicamente se arma la comuna, la primera comuna anarquista en América del Sur. Bueno, 24 horas es lo que duró, pero ocurrió. ¿Verdad? También había una fuerte rivalidad, ¿verdad?, previo a la guerra entre el Partido Colorado y el Partido Liberal y sectores internos del Partido Liberal con sectores y también sectores internos del Partido Colorado. Los colorados están divididos entre participacionistas y abstencionistas, los liberales divididos entre, bueno, lo que quedó después de la guerra civil, ¿verdad?, entre un radicalismo oficialista y otro radicalismo opositor, ¿verdad?, del llano, ¿verdad?, justamente. Y a su vez estaba emergiendo nuevas ideas. El Partido Comunista, el nuevo ideario nacional también. Sectores anarcosindicalistas. Entonces, había una cierta agitación política en Paraguay. Esa agitación va a estallar en octubre de 1931, no olvidemos eso. Básicamente Paraguay, si bien es cierto, la guerra propiamente dicha comienza en 1932, Paraguay ya entra en un estado casi de sitio desde octubre del 31. Previo a la guerra. Otro aspecto era que sí, ahí lo que Paraguay tenía es una cierta cuestión de homogeneidad relativa, y digo relativa porque no existía tampoco una homogeneidad social absoluta. Por supuesto que no, hay regionalismos, hay culturas indígenas que no estaban integradas al Estado paraguayo y que eran perseguidas y cazadas por el Estado paraguayo. De hecho, la guerra del Chaco va a ser una guerra genocida contra muchos pueblos indígenas, ¿verdad? Eso hay estudios de Hannes Khalil, ¿verdad? La profesora Daisy Amarilla justamente tuvo una ponencia el jueves pasado sobre ese tema en la Academia Paraguaya de la Historia, pero sacando esas cuestiones había una población relativamente homogeneizada, culturalmente aunque sea, y una élite que no era demasiado distante al pueblo llano. La situación en Bolivia era muy distinta, ¿verdad? Al respecto. En Bolivia, ¿verdad?, por ejemplo, estaban muy separados diversos pueblos indígenas que no se entendían entre sí, entre aymaras, quechuas y diversas parcialidades, ¿verdad?, o culturas indígenas. A esto hay que sumar un grupo mestizo muy importante y un grupo terrateniente blanco, entre comillas, o criollo, vamos a definirlo, ¿verdad? También... Mucho regionalismo también en Bolivia. Mucho regionalismo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, la gente de las llanuras de Santa Cruz, no es lo mismo la gente de las montañas de los Andes que la gente de la Amazonia boliviana. Entonces, había muchos regionalismos, muchas diferencias, y una oficialidad formada por la élite social muy distante del pueblo.
¿verdad? Y de hecho ese regionalismo va a aprovecharlo el Paraguay, porque en un momento dado, allá por finales de 1934, sobre Santa Cruz van a tirarse boletines que llamaban a la separación de la paz. O sea, eso incluso la fuerza paraguaya supieron aprovecharla un poco como para desintegrar lo que era el ejército boliviano. Fue un intento más. Y algo que hay que destacar también es que dentro de los cuerpos de ejército paraguayos estaban altos oficiales que 10 años atrás, en esta guerra civil del 22-23, se enfrentaron. Los dos Añambaracá en la guerra civil del 22-23 eran adversarios. Y estoy hablando de Luis Irrazábal y Francisco Brizuela. Luis Irrazábal era jefe del tercer cuerpo de ejército y Brizuela era jefe de la quinta división. Ellos 10 años atrás eran contendientes, pero después integraron una de las más célebres unidades del ejército paraguayo, ¿verdad? Esos aspectos son destacadísimos, como explicó Claudio, se supieron hacer frente y se integraron un poco más allá de alguna que otra aspereza que pudiera existir. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se pudo superar en lo interno. Y también eso, ¿verdad? Que acá incluso con muy jóvenes que estaban en las universidades, o sea, de la élite económica por lo menos, también fue al frente de batalla. O sea, fue... Ojo, también estaban los que evadían el frente de batalla. También, de hecho, va a ser una acusación constante, ¿verdad? De los músicos, de los dramaturgos de la época. Pero Julio César Correa justamente denuncia en una obra, creo que Sandía... Sí, Sandía Viviro, era justamente famoso... Y Natalicio González, que justamente recientemente se le dio un nombre a una ruta, la ruta Luque Samberg, él no pelea en la guerra del Chaco, es más, él desde el extranjero a través de tenía cierta incidencia sobre un periódico y hacía sus cuestionamientos sobre la conducción paraguaya en la guerra del Chaco. O sea, había situaciones complejas también que, bueno, finalmente se pudieron sobrellevar. Para llegar a esto que fue importante, porque fue la primera, decía Claudio al comienzo, es la primera gran victoria. Para centrarnos más un poco en Boquerón, digo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ese es el gran hecho, es eso, ¿verdad? Bueno, fue la primera gran victoria. No es la primera victoria del ejército paraguayo, como dije, la retoma de Pitiantuta, de Carlos Antonio López, va a ser, de hecho, la primera propiamente dicho, ¿verdad? Pero Boquerón va a ser la primera gran victoria, sobre todo porque va a confirmar varios hechos. Va a confirmar la jefatura de Estigarribia por sobre otras jefaturas. Eso va a ser muy importante para lo que va a seguir de la guerra. Va a confirmar que la teoría va a ser de la movilidad, justamente buscar encerrar al enemigo, buscar una guerra activa y móvil y evitar las trincheras. Una lección dolorosa de Boquerón va a ser justamente tratar de evitar, y es algo que va a criticar Franco, por ejemplo, en su diario, va a criticar mucho Franco a Estigarribia, pero Estigarribia aprendió para siguientes batallas evitar las oleadas humanas. Y yo creo que ahí también una cuestión importante es que al principio se pensaba que Boquerón iba a ser cuestión de 1 o 2 días. Había cierta ansiedad. Por la diferencia. Se pensaba que no había suficiente preparación, que con un ataque de un regimiento, el RI-4 justamente, pensaba que con unos asaltos y demás ya lo iban a tomar. De hecho, el segundo día, tengo entendido, hubo reportes en Asunción de que había caído Boquerón y había sido tomado por los paraguayos. O sea, que finalmente no fue ese el caso. Y otra cosa que acrecentó los festejos fue que la situación del agua se volvía caótica en cuanto a que en el Fortín Isla Poí, que era el que aprovisionaba el agua de todo el ejército, se iba descomponiendo. Es más, se habla de que si el 29 de septiembre, y tal vez sea un poco drástico, pero así hay varios informes, si el 29 de septiembre no caía Boquerón, llegábamos al 30 y ya íbamos a empezar a mermar, e incluso se habla de catástrofes por la falta de agua. La otra alternativa era traer del río Paraguay, pero logísticamente eso era demasiado difícil a esa altura del campeonato. Y yo creo que ese fue un factor trascendental como para que aumente el festejo mismo por la toma de ese fortín. Claro, porque había una diferencia en cuanto a números importantes a favor del Paraguay, ¿verdad? Los bolivianos eran bastante menos dentro del Fortín. Bueno, los bolivianos dentro del Fortín oscilaban los 500 aproximadamente, pero fuera del Fortín, entre los 4 fortines que rodeaban, hablamos de 2.000 a 2.500. Los bolivianos, hoy en día, dentro de su historiografía, hablan de la resistencia de Boquerón, pero muchas veces lo muestran como una batalla Fortín versus
El asedio ahí. Asedio paraguayo, pero en realidad había otros 4 fortín que alimentaban. 3 días antes de que caiga Boquerón, más o menos se corta el aprovisionamiento boliviano al fortín. Antes de eso, entraban efectivos, salían efectivos. O sea, ¿Cuánta gente involucró Boquerón en general entre ambas facciones? Hablamos aproximadamente de 10.000 paraguayos movilizados en ese periodo de la batalla de Boquerón, y en bolivianos 500 dentro del fortín y 2.500 a 3.000 más o menos dentro de lo que era Yucra, Ramírez y los otros fortines que lo rodeaban. ¿Y se logró primero neutralizar esos fortines? Los caminos que alimentaban al fortín. Fue una guerra de picadas, básicamente. Esa primera etapa del cerco fue una guerra de picadas, mientras que al mismo tiempo se intentaba hacer avance. Ahí hubo, por ejemplo, desastres como la inauguración del regimiento de RI6, ¿verdad? Justamente, que fue un desastre, ¿verdad? Y desastre sobre todo teniendo en cuenta que eran los cadetes de la escuela militar, posteriormente academia militar. Lo que pasa con Arturo Bray, él cometió un craso error. Él se descuidó la retaguardia. Y en la guerra del Chaco, como explica Claudio, es un conflicto en donde te puede aparecer el enemigo a la derecha, a la retaguardia, a la izquierda, de cualquier lado. Y Bray descuidó su retaguardia. Le aparece por el bosque un célebre oficial de apellido Méndez. Méndez recién va a caer en el Carmen. Era un señor de la altura de ustedes, más o menos, bastante fornido. Cuando lo capturan a Méndez, 8 soldados paraguayos tenían que vigilarlo las 24 horas del día porque era gigante e intimidaba muchísimo. Bueno, él le sorprende a Bray en esa jornada en la que el RI6 es desbandado completamente, donde cae Levi Ruffinelli y Alfredo Stroessner, donde abandonan su mortero sin antes de desactivarlo, ¿verdad? Mira un poco, me quedé nomás pensando porque en Bolivia también cuentan como algo heroico Boquerón. Sí. Ellos reivindican también Ellos reivindican, lo que pasa es, la versión boliviana, vamos a decir, depende de dónde venga. Si viene de académicos serios, ¿verdad? Igual que en Paraguay también esto ocurre. Claro. ¿Verdad? Si en académicos serios, ¿verdad? Bueno, hay algunas diferencias con la historiografía paraguaya, pero no son sustanciales. Ahora, hay una cierta historiografía boliviana, vamos a decir, una cierta producción boliviana, ¿verdad? Que exagera Boquerón, exagera la cantidad de paraguayos, disminuye la cantidad de bolivianos considerablemente, ¿verdad? E inventan una historia de que se hicieron excavar las fosas comunes. Y de paso, es una locura excavar las fosas comunes para ver si había tantos bolivianos, ¿verdad? Una locura sanitaria, ¿verdad? Pero hay un invento ahí también al respecto. Sin embargo, sí, para Bolivia también Boquerón va a significar una especie de resistencia máxima, pero sobre todo Boquerón va a ser para Bolivia una demostración de la ineficiencia de su alto mando. Recordemos, Estigarribia estaba a 3 o 4 kilómetros del fortín en determinados momentos de la batalla, ¿verdad? Dando órdenes. El alto mando boliviano estaba a 130, 140 kilómetros de Boquerón, ¿verdad? Y en el mejor de los casos hicieron un par de sobrevuelos, ¿verdad? O un par de visitas muy en los primeros días de la toma y previa a la llegada del contingente paraguayo que se produce en principios de noviembre, o sea, un par de visitas en agosto, ¿verdad? Vamos a decir. Entonces, justamente esa cuestión de la lejanía de la oficialidad boliviana con las tropas y sobre todo la alta oficialidad y la cercanía de la oficialidad paraguaya, ¿verdad? Es bastante importante. De hecho, y corregime, Tocayo, si me equivoco, ¿verdad? Bolivia va a capturar cerca de 1.500 a 2.000 prisioneros paraguayos aproximadamente, y Paraguay va a capturar cerca de 28.000 a 30.000 prisioneros bolivianos aproximadamente. Gran parte de lo que, a pesar de la diferencia brutal, ¿verdad?, a lo largo de la guerra de estos números, gran parte de los prisioneros paraguayos capturados van a ser oficiales. ¿Por qué? Porque están bastante bien mezclados con la tropa. Mientras que Paraguay, ¿verdad?, va a capturar eminentemente soldadesca. También oficiales, por supuesto. Marzana va a ser el primer gran oficial en caer, ¿verdad? Pero bueno,
Marzana estudiaba inglés en sus tiempos Que es uno de los héroes bolivianos, ¿verdad? Al principio no se lo consideraba un héroe, fue ciertamente marginado. 15 a 20 años después de Boquerón recién es donde se lo reivindica y se le da la merecida categoría de héroe. Esos sobrevuelos que menciona Claudio son muy particulares porque tiraban cecina para los que estaban dentro del Fortín Boquerón. Gran parte de los alimentos caían para los paraguayos. Creo que un lote de cigarrillos es el que finalmente cae en el Fortín y un día antes de que caiga, bueno, se pasaron fumando los bolivianos, incluso a 2, 3 prisioneros paraguayos que estaban ahí le tocó la partida de cigarrillos. También le tocó. La aviación boliviana, convengamos también que los aviones de la época no permitían alta precisión, Sí. ¿verdad? Pero sí, gran parte de los paquetes, municiones, víveres, ¿verdad? Enlatados, cecina, pero municiones también, sobre todo, porque un problema que tenían los bolivianos que en algún momento se les iba a acabar la munición. ¿Verdad? Aparte del problema del agua que también tenían, aparte de el hambre, ¿verdad? Pero gran parte de esos paquetes que eran lanzados caían hacia el lado paraguayo o caían en tierra de nadie. El Fortín era muy pequeño, por ende, incluso eso incidió en que la artillería no sea tan efectiva. Y hay un momento donde los artilleros paraguayos terminan disparándole a los paraguayos que estaban del otro extremo, en la zona de Punta Brava, por ejemplo. Sí. Y es una batalla eminentemente de infantería, por más de que no falta el militar artillero que te pega a la mesa y te dice, no, la artillería también actuó. Pero hay que reconocer que son los infantes los emblemáticos acá, porque no había mapas en primer lugar y en segundo lugar porque el terreno era demasiado pequeño. Para volver nomás al tema de la estrategia, Estigarribia acá es el cerebro de nuestra estrategia, ¿verdad? De cómo se toma esto. Sí, Eso no- es uno, no, vamos a decir que no es el único, ¿verdad? Estaba también Carlos Fernández, Fernández, ¿verdad? Justamente, pero Estigarribia es, de hecho, justamente volviendo otra vez a lo de la artillería, va a haber una crítica en el diario de personal de Franco, ¿verdad? Justamente teníamos que haber barrido, ¿verdad? Con artillería barrido, ¿verdad? Y evitar las oleadas de hombres que iban a ser matados por los bolivianos, pero bueno, si se hacía una barrida de artillería que pedía Franco, el fuego amigo iba a matar más paraguayos que bolivianos. O sea, no era fácil la situación. O sea, Perdón, y entonces Paraguay, digamos, se va cortando las vías de acceso al Fortín y después se rodea al Fortín. Exactamente. Así es, ¿verdad? Esa táctica se llama de aproximación indirecta y que nosotros le vamos a poder al corralito. Había oficiales como Carlito Fernández que eran de la teoría de atacar y de ahí justamente se lo empieza a llamar Carlos Ataque Fernández, porque él decía ataquemos y barramos con ataque, ¿verdad? Ajá. Pero conforme pasaban los días se va desarrollando y se va cerrando el corralito. Ojo, a lo mejor hoy con el diario del lunes es fácil decir, fue fácil acorralar un Fortín tan pequeño, pero en ese entonces, donde vos en cuestión de minutos te podías perder en el terreno, es demasiado difícil. Y allí hasta la aviación tiene un papel fundamental al momento de hacia dónde tenés que moverte, qué camino tenés que utilizar para ir cerrando el cerco. Acá es importante el RI-6 de los cadetes. El 16 o 17 de septiembre se dice que debía de haber cerrado el cerco y ya debía haber cortado el abastecimiento en el Fortín. Pero ¿qué pasa? Le sale por la retaguardia Méndez y se desbanda el RI-6 y no fue cerrado finalmente el Fortín en esa jornada, ¿verdad? Y en números, hablando un poco de cuánto duró, reiterar un poco el tema de cuánta gente participó, fallecidos, ¿cómo es el balance de Boquerón, digamos? Hay un número muy exagerado que justamente lo traen a colación alguna que otra fuente, podemos decir hasta extravagante, que hablan de 6.000 paraguayos muertos, lo cual es totalmente inaudito, porque si vos movilizaste 10.000, Claro. quiere decir que se te murió el 60% de los efectivos. Pero contando números prolijamente se habla de 420 paraguayos muertos y heridos 2.000. Y los bolivianos están por los 400, 430 también en muertos. Y en heridos tal vez lleguen al mismo número. la confusión viene también por las bajas. Lo que pasa es que no todas bajas significan muerte. Muchas bajas tenés por deshidratación, principalmente deshidratación, ¿verdad? Diversas fiebres, ¿verdad? Disentería, ¿verdad? Fiebres tropicales, malaria, un montón de problemas, ¿verdad? De salud, e incluso
casi inanición. Va a haber momentos o va a haber días que ni las tropas paraguayas van a comer, ni las tropas bolivianas van a comer en determinados puntos, ¿verdad? Básicamente. Les pido un segundito, tenemos que hacer una pausa nosotros para seguir hablando de Boquerón. Después Claudio nos va a contar un poquito de este libro también que tenemos acá nosotros, que se llama justamente Boquerón, Sed de Gloria. Pero vamos a hacer eso después de la pausa, si les parece. Seguimos hablando de Boquerón, también por supuesto, y hablamos también de esta publicación que estamos viendo ahora y compartiendo con ustedes en pantalla. 19:28, 35. Seguimos nosotros en Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos esta noche hablando de historia. Noche de Claudio, decía yo en broma, porque así estamos hablando con historiadores en esta tarde-noche. Claudio Fuentes y Claudio Velázquez. ¿Qué queríamos hablar vuelta del tema del territorio? Bolivia decía tener justificación sobre territorios como suyos, ¿verdad? Y Paraguay también. Y Paraguay también. Bueno, realmente... Hay documentos de ambos lados, digamos. Hay documentos de todos lados. Empecemos luego que el Gran Chaco, lo que denominamos el Gran Chaco, que incluye el Chaco Austral, Chaco Central y el Chaco Boreal, era un territorio que durante la conquista primero y después la colonia, e incluso la primera mitad del siglo XIX, durante las independencias, estuvo relativamente bajo dominio indígena, ¿verdad? Con una que otra incursión primero de españoles o de incursión de los nuevos estados, pero que los nuevos estados no se animaron a penetrar en ese territorio, sino hasta bien finales del siglo XIX, principalmente posterior a la Guerra de Triple Alianza en el caso de Argentina y de Paraguay, y en el caso de Bolivia posteriormente a la Guerra del Pacífico. Va a ser en ese momento de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX que se va a dar la penetración en ese territorio por los tres estados. Consecuente penetración que va a llevar a una serie de limpiezas étnicas, movilizaciones de población originaria y genocidios indígenas cometidos por igual por los tres estados. Recordemos, el Chaco era un territorio que estaba dominado esencialmente, ¿verdad?, por pueblos y culturas que tenían formas de dominio territorial o de control territorial previas al Estado. Entonces, eso, ¿verdad? Ahora bien, una cosa interesante va a ser la pelea que se va a dar sucesivamente, ¿verdad?, entre los estados por los títulos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una investigación o una serie de investigaciones que está haciendo la doctora Bárbara Gómez, muy interesante, ¿verdad?, de cómo Blas Garay hace una misión, ¿verdad?, en 1896-97 a Europa, a España específicamente, a buscar en el archivo de Indias en Sevilla los títulos paraguayos. Los bolivianos hacen exactamente lo mismo. De hecho, el nacimiento de la historiografía paraguaya, según autores como Bárbara Gómez, también le podríamos decir a Ricardo Escabone Yegros, Liliana Breso y otros más, ¿verdad?, Ignacio Telesca también, ¿verdad?, según varios autores, el nacimiento de la historiografía paraguaya se debe en gran medida a esa necesidad. Historiografía me refiero a el nacimiento de la historia como disciplina, se debe a la necesidad del Estado paraguayo de justificar con papeles su reclamo sobre el Chaco. Bolivia va a hacer lo mismo, ¿verdad?, y se van a llegar a exageraciones por parte de ambos estados. En el caso de los bolivianos, durante mucho tiempo y apoyado en gran medida por la comunidad internacional y en los mapas internacionales, esto se ve muchísimo, ¿verdad?, de que Bolivia llegaba básicamente hasta acá frente a Asunción. Hasta las confluencias del Pilcomayo y del Paraguay, o sea que todo el Chaco entero era boliviano. Y Paraguay es al revés. Paraguay es más allá del Parapití, hasta donde llegan los bordes de los Andes, hasta ahí era Paraguay. Ambos casos son exageraciones. Ambos casos son exageraciones porque la ocupación real era distinta. Paraguay tenía una muy buena ocupación real en torno al río Paraguay y sobre todo las empresas de enclave. La ocupación paraguaya era cívico-militar, no solamente Fortines, sino una serie de empresas de enclave dedicadas a la producción forestal, ganadera, específicamente, principalmente la taninera. Y Bolivia va a tener una penetración que va a ir viniendo lentamente y paulatinamente por el lado del Pilcomayo. Claro, que llega hasta lo que hoy es, lo que era Muñoz anteriormente y que hoy es General Díaz.
incluso algunas fuentes hablan de que Bolivia tenía aviones Junkers con suficiente capacidad y autonomía para llegar hasta Asunción. Y ahí se hacen la pregunta, ¿por qué Bolivia, por ejemplo, no bombardeó a Asunción en el 33 cuando todavía estaba en Muñoz? Bueno, ahí se tiran un montón de teorías, la cuestión humanitaria, los prisioneros que ya habían caído desde Boquerón y que se podía tomar represalias con ellos. Bolivia no sabía qué había en Asunción. Y bueno, hasta ese punto, imagínate pensar la posibilidad de que Asunción sea bombardeada por aviones Junkers que salían de Muñoz, es catastrófico. Aparte, creo que en Bolivia habían dicho que en una semana o en 10 iban a estar bailando cueca en Asunción, una cosa así como diciendo que iba a ser un paseo prácticamente, y claro que no fue así, ¿verdad? Todo lo contrario. Hablando de Boquerón de vuelta, ¿cómo se tomó acá en Asunción la victoria de Boquerón? Que eso fue un hecho importante, digamos, en cuanto al entusiasmo para seguir la guerra. Sí, se festejó muchísimo, ¿verdad? Fue justamente una especie y como estaba muy en boga el retorno del nacionalismo militarista lopista, fue como una especie de, bueno, es una especie de venganza paraguaya o una especie de rescatar al ejército paraguayo, que el ejército paraguayo no era solamente ese ejército que hacía golpe de Estado y guerras civiles, sino que era un ejército que podía tener una gloria militar posterior al desastre que fue la guerra de Triple Alianza. Y la Asunción la vía era, eso me cuestiono cómo era el día a día acá, mientras a unos 100, 300 kilómetros había una guerra. Asunción, ¿cómo era su ritmo? ¿Tenía un ritmo? Bueno, para ese periodo las movilizaciones aún no habían aumentado, o sea, la vida civil, digamos, continuaba hasta cierto punto. Había colegio, escuela, con normalidad, sí. Hospitales. No se afectaba el desenvolvimiento civil, como sí se dio en la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Otra cuestión muy importante hablando de sociedad es la incidencia que tuvieron las colonias menonitas también. Boquerón era fundamental la retoma por la incidencia que había con las colonias menonitas. Ya en ese momento estaban lo que hoy es Loma Plata y bueno, y lo que era Fergen, lo que es la zona de Filadelfia. Increíble es la cantidad de bibliografía que hay de soldados bolivianos que llegan hasta lo que hoy es Filadelfia y hacían misivas en donde le decían, miren, ustedes a partir de hoy son todos bolivianos, tienen que doblegarse un poco al mandato boliviano, y hasta en algunas misivas amenazaban de repente. Un museo muy interesante que está en la ciudad de Filadelfia, en donde hay todas esas cartas que uno puede mirar y ver lo cercano que estaban tanto Toledo como Boquerón de estas poblaciones civiles menonitas. Incluso hay reportes de ganado, de gallinas y demás que eran raptadas tanto por soldados bolivianos como paraguayos. De ahí también es la importancia de retomar ese fortín y de expulsarles a los bolivianos de esa zona de las colonias menonitas. Ya para terminar, al menos si tenemos que decir los héroes principales de Boquerón, nuestros héroes principales, ¿quiénes serían? Primero, por sobre todo José Félix Estigarribia, porque él es el que entra en una serie de capítulos de lecciones aprendidas para poder finalmente consolidar esta victoria. Después hay otros héroes, desde el punto de vista logístico, para mí es importantísimo Rafael Franco, que estaba en una suerte de exilio, a él se lo llama. Hay un momento en donde Carlito Fernández le dice para seguir con el asedio del Fortín Boquerón, y Estigarribia ya pensaba abandonar los masivos ataques por la cuestión del agua y la carencia y la situación misma del Fortín Isla Poí. Allí es donde se le ocurre llamar a Rafael Franco y él se encarga de administrar la distribución del agua. O sea, gracias a él se pudo sostener y distribuir de forma equilibrada el agua que quedaba y se llegó hasta el 29 de octubre. Para mí, en cuestiones logísticas, fue emblemático Franco. Bueno, muy bien, Claudio, tu libro esto se puede conseguir donde Boquerón, Sed de Gloria. Bueno, se consigue, creo que se consigue con la gente del grupo editorial Atlas. Tienen una librería ahí en el hipermercado Los Jardines,
¿verdad? En Luque, ¿verdad? Donde tiene la librería donde justamente se puede adquirir este libro. Como un breve resumen de la obra Boquerón Segler, bueno, evidentemente habla no solamente de la batalla, sino... Sí, no, hablamos de varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algo que quiero mencionar es que con los estudiantes de periodismo y egresados de la Universidad del Norte estamos ahora en una investigación sobre las caricaturas extranjeras, ¿verdad? Sobre la Guerra del Chaco y que justamente muestran muestran la conflictividad que existía en la Guerra del Chaco y muestran a la Guerra del Chaco insertada en un ambiente de alta conflictividad internacional que fueron finales de los años 20, pero sobre todo los años 30. O sea, entonces esta guerra era vista por los periódicos del mundo y era vista por los medios de comunicación del mundo justamente como una más de una serie de conflictos como la guerra de los japoneses con los chinos en Manchuria o como el conflicto de los italianos con los abisinios en Etiopía, ¿verdad? Y otros conflictos más que se están desatando o como el ascenso en aquel momento del nazismo. Entonces, para no ver este conflicto como un evento aislado arbitrariamente en América del Sur, no, formaba parte de una conflictividad internacional, ¿verdad? Y con temas en comunes, ¿verdad? Como el armamentismo y preocupaciones otras varias más. Pero volviendo al libro, ¿verdad? En el libro, más que enfocarnos no solamente en los aspectos militares, nos enfocamos también en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, ¿verdad? Y en lo que yo creo una preocupación que tengo, ¿verdad? Y no soy el único, ¿verdad? Hay muchos historiadores que tuvieron esta preocupación, como Gabriela Dalacorte en su momento, Bridget Chesterton también, ¿verdad? Tuvo ella esta preocupación y otros historiadores más, que no quiero citar, bueno, también Daisy Amarilla, Adelina Pucineri, puedo citar al respecto, Manimonte López Moreira también, esto que se presenta la Guerra del Chaco como la guerra en un espacio vacío, ¿verdad? Como que el Chaco era un espacio vacío, que era un espacio vacío reclamado tanto por Bolivia como por Paraguay, pero no era un espacio vacío, era un espacio donde existían pueblos indígenas, ¿verdad? El trabajo maravilloso No Llores de Janes, ¿verdad? Justamente sobre el genocidio Entleck a manos tanto de bolivianos, ¿verdad? Pero paraguayos también, ¿verdad? Entonces, diversos pueblos, ¿verdad? Como los Entleck, ¿verdad? Como los Nivaclé, ¿verdad? Y otros más van a sufrir básicamente limpiezas étnicas, persecuciones, traslados masivos, violaciones, ¿verdad? Introducción de enfermedades a las cuales no tenían defensas también, etcétera. Nosotros siempre contamos en la Guerra del Chaco con los cerca de 30 y algo mil muertos paraguayos y los cerca de 50 y algo mil muertos bolivianos en este conflicto, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos cientos o miles o incluso decenas de miles de gente de población indígena pudo haber muerto de hambre, enfermedades. Sí. Y los bombardeos de aviación creaban un caos en las comunidades indígenas. Hay reportes de cómo le causaban estrago y asustaba muchísimo. Interesante. Un número. Hoy solamente quedan 3 excombatientes paraguayos de la Guerra del Chaco. Impresionante. Uno en Luque, otro en Itaqueré y otro en Oviedo. Bien. Qué impresionante. Mira que hemos hablado mucho de eso. Se está acabando esa parte de la historia. Sí. Gracias, señores, por venir, por compartir con nosotros esta noche. Fue muy amable y muy agradable y sobre todo aprendimos mucho de vuelta. Así que muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos que hacer una pausa, nosotros ya volvemos enseguida. 19:56, mucho movimiento en las rutas, en las calles del país, también operativo retorno, a tomarlo con calma. Y nosotros tenemos un tiempito más para informar sobre algunos temas importantes para que usted cierre esta jornada también con lo último a nivel informativo. Por ejemplo, el caso Katia González, que a nivel político tiene una novedad importante con relación a la conformación del tribunal que va a entender en su caso. La Sala Constitucional de la Corte informó que por el caso Katia González se sigue en proceso de la conformación para resolver el caso de la ex senadora. Hasta el momento, 3 de los 9 ministros de la máxima instancia judicial ya confirmaron su entender en la causa. Todavía faltan 6 por definirse. Los confirmados hasta ahora son Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos.
Falta aún conocer las posturas de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, César Garay y Manuel Ramírez Candia. En caso que uno más de los ministros se inhiban por cualquier motivo, se deberá buscar entre los camaristas para reemplazar y conformar así la Corte que va a entender en el caso. Y aunque casi desapareció la discusión política, el análisis sobre la muerte o el asesinato, como dicen algunos, de Lalo Gómez, continúan las investigaciones en este sentido. El fiscal Cristian Ortiz detalló que sigue el proceso de investigación por el fallecimiento del diputado Eulalio Lalo Gómez y que se aguardan los peritajes de los intervinientes como de la contraparte. La defensa de la familia de Gómez durante un allanamiento en el marco de la causa Pavo Real, ocurrido el pasado 19 de agosto en su domicilio. El legislador habría reaccionado a tiros contra los agentes policiales que respondieron y se produjo el deceso. El hecho punible por el cual fue abierta esta causa fue un hecho punible contra la vida, según explicó el agente fiscal, por lo que realizaron las acciones en protocolo de lo que se trata como homicidio justamente para colectar todos los elementos de convicción posibles, asegurarlos y a partir de allí cubrir todas las aristas que podrían darse durante la investigación. Y más novedades todavía en el caso Ramón González Dal. También tenemos cosas que contarles que tienen que ver cómo continúa esta investigación. El considerado como presunto reclutador Pedro Alcides Acosta Toledo fue imputado por la fiscal Natalia Cacabelos por los hechos de apropiación, estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, por presuntamente haber causado un perjuicio de 270 millones de guaraníes a una socia comercial mediante el uso de cheques que le fueron confiados para fines distintos. La fiscal pidió además la aplicación de medidas alternativas de prisión. Nos queda poco tiempo, pero les recordamos de la corrida que ya se viene, estamos a pocos días, el 13, así que anotarse, inscribirse y ser parte de esta fiesta que va a tener como escenario el Centro de Asunción. Así que no pierdan detalles para inscribirse, ya se viene la corrida del SNT, por supuesto, la corrida histórica. Son las 20, tenemos que irnos.